Oscar Amadez, y bueno, en esta ocasión estamos aquí en un pequeño parque cerca de la oficina en el cual pues obviamente lucen los famosísimos cerezos. Como vemos, pues bueno, ya empiezan a tener unas hojas verdes, lo cual pues bueno, dentro de esto ya se considera que empieza a pasar la época de floración, pero bueno, siempre queda justamente esta imagen de que el cerezo pues es algo pues frugal, algo pasajero, algo que eh, de la misma manera que la juventud y la belleza pues es un instante de la vida. Pero bueno, más allá de eso, quería platicar acerca de pues lo que habíamos comenzado la vez anterior, como esos recuerdos muy lejanos que a pesar de eso, bueno, quedan en la mente. Y es lo que sucedió ese primer día, justamente un 1 de abril aquí en Japón. Eh, Habíamos platicado acerca de cómo se dieron las cosas para llegar hasta aquí. Y bueno, nos quedamos en que justamente esta época fue muy interesante, ya que los cerezos en aquel entonces estaban en flor. Y al ir caminando justamente por una vereda muy similar a esta eh, dentro de la universidad, pues bueno, recuerdo que los cerezos se veían así como cayendo el típico movimiento de chira chira de los pétalos. Y bueno, nos quedamos en que había llegado a la parte de los dormitorios. Y en los dormitorios, pues bueno, simplemente nos dicen aquí están las llaves, aquí están o sea, como que todos los documentos y bueno, nos vemos. Y eso me llamó mucho la atención, dado que, pues bueno, llevábamos varias horas viajando y pues bueno, desde la última joven del avión, pues ya había pasado bastante tiempo. Entonces fue algo así como un poco extraño, ¿no? De repente te pones a pensar, bueno, sí, me estás diciendo que son las 8 de la noche y que nos vemos mañana a las 9:10, o sea, pasó todo ese tiempo, entonces fue algo extraño y dije, no importa. Y recuerdo perfectamente que pensé que era el momento de utilizar el japonés que tenía, que era realmente poco. En aquel entonces, pues acababa yo de sacar en aquel entonces, Yonkyu, para quienes ubiquen esos niveles y esas épocas, pues entonces más o menos podrán calcular los años que han pasado. Pero bueno, pues es un japonés muy, muy básico. Realmente lo que sería el N5 de ahora, poco más, poco menos. Y después de eso, pues bueno, lo que agarré, bueno, lo que pensé es agarrar la llave del cuarto, cerrar, bajar por donde mismo había subido y recorrer el mismo camino justamente, pero de regreso. Supuse que había una estación, en la estación debía haber algo cercano, entonces salí del campus y recuerdo que, o sea, dije, voy a seguir el camino hacia la estación, lo seguí y bueno, como justamente no sabía cómo debería verse la entrada de un súper, etcétera, etcétera, bueno, lo primero que pensé es preguntarle a alguien. Entonces recuerdo que me crucé con una señora de bastante edad y como pude le pregunté con la típica frase de la lección 4 o 5 del libro de japonés para todos, la famosísima Supawa Tokodeska. Fue así como lo dije, bastante mal pronunciado con el acentote, pero no importaba porque la señora me entendió, me dio unas indicaciones, me dijo que fuera hacia un lugar, me dijo que vas derecho. Luego dijo una palabra que asumía semáforo y después de correr, o sea, ya después de estudiar dije, ah, sí, es cierto, chingo es semáforo. Pero digamos que el contexto, todo eso ayudó para poder saber. Y bueno, sabía las maravillosas palabras Migi Hirari. Y bueno, fue así como llegué a un súper. Entré al edificio que se supone que es donde estaba el súper, pero yo no veía como la parte de comida. Entonces pregunté dónde estaba el súper una vez más a un empleado. Ya me dijo la palabra de sótano, la de Kaikai. Dije, oh por Dios, esto está recordándome al Minano Nihongo. De hecho, recuerdo que me llevé la mochila del Minano Nihongo por si cualquier cosa.
y refuerzo. Recuerden que en aquel entonces pues, todo esto del traductor de Google y todo eso no era tan extendido. Y bueno, iba preguntando y veía la comida, no sabía qué era realmente cada cosa. Entonces, pobre empleada de ahí del súper, porque le preguntaba, ¿cuál van a pescar? ¿Cuál van a pescar? ¿Cuál van a pescar? Y ya me iba diciendo que es sacana, luego que es torínico, que es unicorn. Y así como que dije, muy bien, ya más o menos recorrí ese súper. Y bueno, compré algunas cosas, ya al final pagué y pude volver al dormitorio. Realmente fue una experiencia bastante interesante, ya debido a que justamente era la primera vez que utilizaba el japonés en un entorno real, no simplemente para ustedes el ruido, pero es parte de lo que vivimos en Japón y eso que está cerca de un área de oficina. Imagínense los que viven aquí. Decíamos, era la primera vez que utilizaba el japonés en un entorno real, un entorno en el que no era el salón de clases y el maestro que sabe español y me va a explicar, era realmente o entenderlo o darse a entender de alguna manera para lograr un objetivo. Y así fue. Ese día logré hacer mi primera compra en un súper japonés y después de esto, bueno, fue volver a la universidad, a los dormitorios y para que quienes se quedaron con la duda que saben acerca de la famosa ropa de cama y lo que había sucedido y como aquello de las previsiones de viaje es, sí, efectivamente, había ropa de cama, pero esa estaba guardada en bodegas, las cuales por ser ese día, para allá, por ser un día sábado por la tarde, pues no había administrador del edificio, entonces se tuvo que recurrir a el juego de cama que mi madre me había obligado a meter en la maleta con una pequeña frazada, manta, lo que ustedes quieran llamarle, que era para el viaje y bueno, con eso fue bastante fácil pasar la primera noche. Sí, háganle caso a sus mamás cuando les dicen que metan algo en la mochila, llegan a tener razón aunque no lo queramos admitir. Y bueno, pues esa fue la manera en la que llegué a esa primera noche. Conocer el cuarto, era un cuarto muy pequeño, evidentemente esos cuartos universitarios, pero con lo necesario para poder iniciar el ciclo escolar. Esos son ruidos que van a escuchar todo el tiempo, sobre todo en zonas centrales de Tokio. Seguramente algo pasó, alguien se cayó, alguien se desmayó, malos ruidos de construcciones, se acostumbra uno. Pero uno decía, fue la primera noche en Tokio y como había mencionado, es un recuerdo que se queda de manera indeleble y que bueno, fue la primera piedra, el primer paso hacia un camino que pues ha durado bastante tiempo y pues me gustaba la idea de compartirlo, ya que pues repito, es un sueño que de una u otra manera se logró realizar a pesar de que muchas circunstancias pudieron haber estado en contra en un primer momento, pero bueno, como sigue este ruido, pues yo creo que lo dejamos hasta aquí. Ya saben, si tienen alguna duda, comentario, pues díganme, o eso, mata, yo no sé,